La economía está siendo tema de debate en los últimos días. El ministro de esa cartera, Gabriel Ordóñez, se reunió con la bancada del Frente Amplio. Allí transmitió algunos ejes importantes para este periodo. También lo hizo ante la Comisión de Hacienda y también quedaron establecidos algunos puntos de la polémica entre gobierno y oposición. Por ejemplo, qué es lo que pasa con el déficit, qué es lo que pasa con el gasto público, con qué recursos va a trabajar el gobierno de Yamandú Orsi, qué va a pasar con el presupuesto. De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comenzará hoy. La situación es un poco peor de lo que pensábamos y sin duda los datos no son nada alentadores en términos de cuál es la situación o el punto de partida. Hay una diferencia muy notoria entre lo que ha sido el discurso del ministro Ordóñez a lo que ha sido el discurso de los diferentes actores del Frente Amplio, sobre todo los legisladores, ¿no? Hay evidentemente un relato en construcción por parte del gobierno en sentido amplio y particularmente del partido de gobierno, de los actores políticos, de la bancada de legisladores. Creo que quedó de manifiesto hoy por los planteamientos que hicieron diputados y senadores del Frente Amplio que intervinieron. No lo hago cómplice al ministro necesariamente de esto. El escenario que tenemos es una economía sólida con desafíos fiscales que tienen que ser atendidos porque solamente para que lo tengan presente. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. Así que eso demuestra que tenemos muchos desafíos por delante. Tema más que importante este que vamos a hablar de esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estarte por acá. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, nos acompaña también Mauro Casa y Mariana Contreras, ya los vamos a incorporar a la charla. Fuiste uno de los voceros el otro día después de la reunión, ¿no? con el ministro Gabriel Ordóñez. Sé que vas a presidir, además, ¿no? la Comisión de Presupuesto. Son temas muy importantes. El otro día, después, cuando ustedes hicieron algunos anuncios, hablaron de una situación comprometida en materia económica. Allí Cajiani incluso habló de algunas bombas que había dejado el gobierno de la calle Pou. Ayer Gabriel Ordóñez le bajó un poco el perfil y le dijo que no había bombas. ¿Cómo tomaste eso, por ejemplo, esas declaraciones? Bueno, fui vocero junto con Daniel de la reunión que mantuvimos con el presidente de la República. Ajá. No con el equipo económico. Yo no integro la Comisión de Hacienda, voy a ser presidente de la Comisión de Presupuesto, que en definitiva va a presidir la integrada de presupuesto con Hacienda. Y lo tomo como cosas naturales de la actividad política y roles diferentes, ¿no? El ministro tiene un rol muy claro y el Parlamento tiene otro rol. Lo que sí es cierto es que el mínimo común denominador es que la situación que nosotros preveíamos en el proceso electoral es bastante diferente a lo que nos encontramos hoy, después de tener 12 instancias con el equipo económico, donde queda meridianamente claro que hay una situación fiscal de muchísima fragilidad. Hay un nivel de endeudamiento relevante en el Uruguay y un nivel de gasto que lo acompasa. Y después hay algunas novedades. Yo siempre digo, no, ayer se le empezaron a ver las patas a la sota, porque en definitiva se le puso números a la caracterización que veníamos haciendo, ¿no? Hay 970 millones de dólares que estaban por fuera del radar fiscal. Entonces, esa situación va a haber que poder administrarla, gestionarla. Tenemos absoluta confianza en las capacidades técnicas y políticas de nuestro equipo económico para poder revertir la situación y financiar nuestros compromisos de campaña, que son 48 prioridades que anunció el presidente de la República en campaña electoral, más algunas propuestas que surgen del propio gabinete que constituyen 63 líneas de acción del Gobierno Nacional. ¿Y hay algunas de esas áreas que pueden estar comprometidas de lo que prometió el Frente Amplio en campaña, de lo que forma parte de su gobierno a partir de esta situación económica? Nosotros estamos convencidos de que va a haber financiamiento para los compromisos que asumimos, que son esos 63. Podrá haber afectación o no en la velocidad de la elaboración, ejecución y resultado de las propuestas, no así riesgo de que podamos implementarlas. Es nuestro compromiso de campaña y es lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo a partir del 1 de marzo. Ahora, ¿cómo tomás esa crítica que llega desde la oposición, que se dice que, bueno, que esto es habitual, ¿no? Que el gobierno que está finalizando compromete el gasto en el primer año del próximo gobierno, que es parte también de la transición, si se quiere? Puede haber parte de habitualidad de un 0,1, no de un 0,5, medio punto del PBI. Nosotros creemos que esto es debido a una gestión deficiente de la política económica. Ahora entiendo cómo Cipriani dejó de ser candidato o de aspirar a la candidatura a la intendencia de Canelones, ¿no? Dejó un pasivo
bastante importante, Eso por lo que cercano a un trascendió tercio de del total de la deuda. Entonces, uno va entendiendo algunos movimientos que han surgido después del triunfo del Frente Amplio. Pero bueno, yo tengo la tranquilidad y le quiero transmitir a la gente la tranquilidad de que el gobierno tiene la capacidad y los cuadros técnicos y políticos para poder revertir esta situación y generar el desarrollo que el Uruguay necesita para financiar el conjunto de políticas públicas que hemos comprometido con nuestra gente. Hablabas de ACE, se llegó a decir que bueno, la situación del CASMU también es comprometida. ¿Hay otras áreas que ustedes entienden que están complicadas? Bueno, está la caja de profesionales, pero el tema del CASMU es un tema muy relevante porque circuló los primeros días de que aparentemente había impericia en la construcción de acuerdos en la Cámara de Diputados, que en definitiva se preveía un Parlamento bloqueado y nosotros demostramos con mucha claridad, tanto en el Senado de la República como en diputados, que pudimos generar instancias de acuerdos para que un proyecto relevante como es el generar las garantías para la plata que necesitaba esta institución sanitaria cristalizara con este proyecto de ley. Y ahí hay que agradecer. Hay que agradecer a los partidos fundacionales que no solamente votaron, sino que trabajaron en la redacción del proyecto que terminó aprobándose hace algunas horas en la Cámara de Diputados. Esto significa que hay un talante distinto a la hora de negociar, muy diferente a la administración anterior, muy, digamos, cercano a cómo ha funcionado Yamandu Orsi históricamente. Yamandu ha hecho culto del acuerdo político desde la Intendencia de Canelones y ha trasladado ese modelo a la gestión del Gobierno Nacional y nosotros desde el Parlamento vamos a articular el disenso y generar los acuerdos necesarios para que las leyes importantes tengan trámite. ¿Qué expectativa tenés con el presupuesto? Bueno, expectativas, digamos, propias de un parlamentario que hace algunos años viene construyendo colectivamente con sus compañeros frente amplistas acuerdos importantes, como por ejemplo para tener una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos que aquí mismo estuvimos compartiendo contigo y con los televidentes. Esto significa que estamos acostumbrados a tender la mano, a escuchar, a entender que del otro lado, en el adversario, hay cuadros y propuestas que pueden colaborar a que las cosas funcionen de mejor manera, y ese es el talante que vamos a llevar a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Después veremos qué es lo que sucede. Yo no imagino un Parlamento bloqueado. Creo en la responsabilidad institucional de los partidos más viejos del mundo, que son el Partido Colorado y el Partido Nacional fundamentalmente, más el resto de los partidos que integran la Cámara. Así que yo estoy confiado de que vamos a conseguir los votos para construir ese presupuesto. ¿Sos optimista en que podés conseguir el apoyo de blancos y colorados? Sí. Ajá. Sí. Mauro Casa, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranqui? Yo muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto todo esto, por ejemplo, esos cruces entre economía, la oposición, el déficit, esto que dijo Done, la reunión que hablábamos recién de Yamandu Orsi con la bancada del Frente Amplio, esos ejes que se marcaron? Sí, algunas opiniones y trasladarle después una pregunta al diputado, Dale. si me permite. Claro que sí. No, en primer lugar, lo de los roles que dice el diputado Tucci es así, digamos. Hay una cuestión de diferentes funciones y no es lo mismo el parlamentario, que en definitiva es un representante de la ciudadanía y que tiene que estar rindiendo cuentas, y muchas veces el discurso que se tiene que dar es en respuesta a lo que se le reclama por la calle, ¿no? Los parlamentarios incluso ahora siguen en campaña electoral. Eso es algo que no podemos soslayar, ¿no? Ahora en pocas semanas tenemos 19 elecciones departamentales y 100 y pico de elecciones municipales, ¿no? Entonces, creo que lo que empieza a suceder es que hay dentro de la militancia frente amplista o del pueblo frente amplista, del núcleo más duro de cercanos al Frente Amplio, mucha gente que vive con otra urgencia este momento y hay otra demanda de medidas más concretas. Entonces, yo entiendo que parlamentarios como, bueno, que trillan la calle, como puede ser Betiana Díaz, como puede ser Cayán, y gente que está mucho más en ese contacto o en las redes sociales o en el mano a mano, responden a esa demanda, decir, bueno, a ver, nos dejaron la Ferrari toda chocada, estamos desactivando un montón de bombas. Es razonable que desde ese rol esté ahí. Ahora, me parece que la luz de alarma se enciende porque es la bancada del presidente, ¿no? Es el MPP, que si bien dentro del Frente Amplio no quieren asumir esto de que hay bancada propia, bancada que no, pero sabemos que son los hombres y mujeres más cercanos al presidente Orsi. Y como hemos comentado en otros programas, la bancada del presidente es la bancada del ministro de Economía, porque el ministro de Economía es un cuadro técnico, con muchas credenciales técnicas, pero que no tiene un respaldo político propio. Por lo tanto, que esta disonancia suceda entre la bancada del presidente y del ministro y el ministro de Economía, yo creo que ahí es donde es un chisporroteo que genera al menos lugar a la pregunta. Más allá de que es evidente que Odone, como ministro de Economía, que tiene que hablarle a otro público, le está hablando a los actores económicos, y no puede decir que ni que hay Ferrari chocadas, ni que hay bombas por desactivar, porque no es el lenguaje propio de esa cartera. Pero Odone está diciendo que la situación fiscal es delicada, que es la peor situación fiscal de 35 años, y bueno, dentro de su lenguaje de mesura que tiene que manejar,
votar, es claro el mensaje. Y trasladarle una pregunta a No Tucci. son diferencias. ¿Cómo que no? Son tonalidades distintas Está de bien. actores diferentes. Porque Sí. en el fondo ambos dicen lo mismo. Hay situaciones de fragilidad, uno lo expresa de una manera porque es parlamentario, por todo lo que tú explicabas, y el otro actor es el ministro de Economía. Sí, la imagen de la bomba es fuerte igual, ¿no? Sobre todo en esta semana que tuvimos todos estos temas de las amenazas de bomba, parece una pavada, pero bueno, justo quizás no sea la Yo no metáfora sé si más la feliz. Ferrari está chocada, Bueno, lo que es- sé que estaba queteada. Bien, ahí le bajaste un poco el tono, está bien. No, sobre la reunión que tuvieron con el presidente, yo creo que esa es una instancia que ha sido, es muy importante, es muy innovador, ¿no? Que el presidente de la República llame a toda la bancada de su partido, los reúna, habla de eso que vos decías, un liderazgo más horizontal, más coral que propone el presidente Orsi, creo que eso es interesante. Ahora, hay versiones de prensa que hablan de que dentro de la bancada Frente Amplista hay otra urgencia y hubo, bueno, de decir cuál va a ser una agenda más propia del Parlamento a la espera de lo que se traslada desde el Poder Ejecutivo. ¿Vos lo percibiste así? No, Digamos. porque yo participé de la reunión. Hubo una actitud horizontal del presidente de la República, que es el primero entre todos nosotros. Fue una reunión sin precedentes, Sí, eso es porque importante. yo no tengo recuerdo de un presidente que se reúna en los primeros 30 días de gobierno con su bancada. Hubo un presidente que se sentó, que nunca se levantó, que llevó la lista de oradores, que tuvo tiempo para escuchar y analizar cada uno de los planteos de los legisladores. Quedó meridianamente claro que la agenda del Poder Ejecutivo es nuestra agenda parlamentaria, más allá de que como somos un poder distinto del Estado, tenemos la facultad de hacer los planteos que consideramos necesarios y ponerlo en la agenda de debate público. Y el presidente lo vio de buena manera y además lo alentó. Bien. Por lo tanto, yo creo que hay un solo relato de esa reunión, que es la horizontalidad con la cual se manejó Sí. el presidente y su equipo. Pidió que este tipo de reuniones sean cotidianas, no todos los días, cada vez que sea necesario, y fundamentalmente que haya una coordinación fina entre el Parlamento y la gestión que encabeza el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es un presidente que además de reunirse con su bancada en los primeros 30 días, ya fue 5 veces al interior del país, que se hicieron anuncios vinculados a los combustibles, que se operativizaron algunas medidas de seguridad pública como la reconfiguración del pago, que se siguen colocando cámaras de videovigilancia, que el ministro de Economía fue 2 veces al Parlamento, que la ministra de Salud Pública fue 1 vez al Parlamento, que ya nos reunimos con el ministro de Trabajo y 2 veces con el ministro Negro. Entonces, se han hecho un montón de cosas en los primeros 30 días, pero yo entiendo lo que tú decías al inicio y comparto. Los tiempos de la política no siempre son los tiempos de la gente. Y nosotros entendemos de la ansiedad porque la gente quiere que le resuelvan los problemas ya. Y está bien. Nosotros estamos trabajando y asumiendo el compromiso porque también somos muy malos comunicadores muchas veces. Estamos felices de tener todas estas tareas y responsabilidades y complejidades porque le pedimos la confianza a la gente. La gente confió en nosotros y estamos trabajando a marcha de camión para tratar de resolver la mayoría de los problemas. Ya oí el con Mariana, pero estuvo presente eso de las críticas de que no había anuncios en el primer mes de gobierno. ¿Cómo tomaste eso? No, hubo un intercambio muy sano con el presidente, no hubo críticas, hubo puntos de vista, planteos, y bueno, hay que calmar la ansiedad la tiene la ciudadanía, la ansiedad la tienen muchas veces los propios parlamentarios, pero hay que tener claro que somos gobierno y que estamos trabajando con seriedad y con responsabilidad, tratando incluso de seguir recibiendo información, yo lo decía en otro medio de comunicación, en algunos estamentos del Estado la transición fluyó de manera muy dinámica, en otros no. Y eso significa que nuestros compañeros que están liderando secretarías de Estado siguen informándose con volúmenes de información, valga la redundancia, que no se tenían sobre la mesa. Entonces, esto es paso a paso, con responsabilidad y sobre todo con prudencia. Estamos manejándonos con prudencia. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, ¿Todo güey, ¿vos? bien? Todo bien. Bueno. Hablando de ansiedad, nombraste el CASMU y la situación del CASMU, nombraste ACE y la deuda, pero hay un tema más general en salud que es la situación del propio sistema de salud que se ha deteriorado enormemente en estos años. Hay problemas de todo tipo, todos los que hacemos uso del sistema de salud lo sabemos. Y ahí hay espacio para la acción del Parlamento, ¿no? En la legislatura pasada hubo un proyecto que, por ejemplo, regulaba o pretendía regular los servicios VIP, ¿no? Porque hay sospechas incluso, en el CASMU en concreto, que
incluso tenían las contabilidades juntas del CASMU y de su servicio VIP, de que hay plata del FONASA que se transfiere a esos servicios que hacen que la gente pueda acceder mucho más rápidamente a un médico cuando a un usuario común le lleva 4 meses. Ese proyecto no salió. Bueno, ahora se hizo una comisión bicameral para el tema de la salud mental, ¿no? O sea, hay espacios de regulación de algo que se está cayendo y cayendo y cayendo. ¿Qué es lo que propone la bancada del Frente Amplio? Más allá del que entiendo que el Ministerio de Salud Pública y la JUNASA tienen su que ver en estos temas, ¿no? Pero hay espacio de regulación. Hay espacio para discutir un montón de temas. Hay asesoras que se han constituido, como tú bien decís, de manera bicameral para analizar los grandes temas. El tema de salud mental es un tema que ha atravesado la campaña de todos los partidos políticos, concretamente con ese proyecto que sugiere el tema de los servicios VIP, no se desarchivó. Eso significa que no está hoy en carpeta de los partidos políticos. Y los desafíos son muchos. Lo que pasa es que uno tiene que ir pudiendo etapabilizar la velocidad de los desarchivos y la atención de los diferentes proyectos de ley. Estamos, por ejemplo, en materia, es un tema de salud, dándole estado parlamentario el proyecto de eutanasia, por ejemplo. Es un proyecto que va a ingresar a la Comisión de Salud Pública, que ya cuenta con el aval del Partido Colorado y del Frente Amplio, que no se va a eternizar en su discusión, que pretendemos que se le dé sanción absoluta en las dos cámaras en este año, y iremos de a poco. Te pongo el ejemplo de eutanasia porque es un ejemplo propio de la temática que estás planteando, pero van a haber un montón de proyectos de proyectos que van a tener reflejo legislativo, que los vamos a ir atendiendo en la medida de la priorización que haga el Poder Ejecutivo. Porque ahora tenemos la rendición de cuentas, después el presupuesto quinquenal, ¿no? Bueno, pero hay leyes que son madres para nosotros. Yo necesito tener un presupuesto quinquenal votado para poder financiar el conjunto de compromisos, entre ellos los de salud mental, que el Frente Amplio asumió. Entonces, para nosotros es fundamental, primero, saber en qué situación exacta se encuentra el país, cuál es el punto de inicio. Y eso nos vamos a enterar con la rendición de cuentas. A partir de allí, nosotros vamos a poder colaborar con el Poder Ejecutivo para construir los pilares de lo que va a ser el presupuesto quinquenal, que es la principal herramienta de gestión que tiene cualquier gobierno del pelo que sea. Y después iremos viendo, colocando en el camino y en el debate parlamentario las leyes que requieran de mayorías especiales. Tenemos el tema del diálogo social, tenemos el tema de la caja de profesionales. Hay una serie de hitos este año que vamos a tener que atender con urgencia. Y los demás temas no significa que queden por el camino, pero iremos viendo cómo los vamos gestionando. Porque además hay que tener en cuenta que para todas las leyes que ingresan a la Cámara de Diputados precisamos 2 votos más. Entonces, bueno, eso es un trabajo extra que no teníamos el periodo pasado y que no es sencillo, ¿eh? Porque si bien yo les digo por un lado que todos los partidos políticos asumieron el compromiso con su voto de votar la temática que atendía esta institución del sistema mutual, no fue sencillo, porque para ellos no era un tema que debía tratarse con la urgencia y la premura que nosotros planteábamos. Y eso implicó muchas horas de negociación y de intercambio. Entonces, cada tema va a ser así en el Parlamento. Y está bien, porque la gente resolvió que ningún partido político tenga mayoría en esa Cámara. Hay una frase que se ha repetido desde el gobierno en estos últimos días y es: la situación es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Se puede aplicar en economía y en seguridad. De hecho, a vos te escuché decir eso después que se reunió. Bueno, en seguridad el tema es con el grave, ministro ¿no? Negro, ¿no? Dijiste esto. ¿Por qué decís que es muy grave? Y bueno, porque el país tiene una situación muy compleja desde hace ya un tiempo que tiene que ver con ese cambio de estatus que hemos tenido de ser país de tránsito de drogas a ser un país de tránsito y de acopio. Y eso cambia la lógica de funcionamiento del crimen organizado. Y eso explica, en definitiva, parte de la violencia que campea en el Uruguay y de la situación de los homicidios que no tienen al tope, lamentablemente, de América Latina. A eso le tenés que sumar una situación muy crítica del sistema penitenciario, absolutamente crítica. Y llegó el momento de que alguien le ponga el cascabel al gato. Tenemos bien claro que el tema penitenciario no es un tema taquillero en política, porque recibimos comentarios de compañeros y de partidarios de otros sectores, de otros partidos políticos, que dicen, pero van a gastar plata en presos y no la gente que trabaja. Esa es una discusión que está en la sociedad, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se puede compartir o no. Yo tengo una hija de 10 años, en Uruguay no hay pena de muerte, no hay prisión perpetua,
Y eso significa que mi hija o cualquiera de ustedes el día de mañana se va a cruzar en la calle con una persona que estuvo privada de libertad. Y la pregunta que se tiene que hacer la política es ¿de qué manera queremos que ese ciudadano se cruce con otro? Bueno, yo quiero generar las condiciones para que ese ciudadano tenga el conjunto de políticas sociales que le haya permitido rehabilitarse, insertarse laboralmente y un larguísimo etcétera. Y para eso hay que poner plata. Para eso hay que invertir y generar y pensar una gran reforma penitenciaria que este gobierno está pensando. ¿Y habrá plata para eso? Y bueno, vamos a tratar de que suceda, porque es un debe, no del gobierno anterior, es un debe de la política uruguaya. Tenemos un sistema penitenciario que tiene 16.000 privados de libertad, situación que triplica la capacidad de los establecimientos. Entonces, eso sí es una bomba de tiempo. Alguien va a tener que atenderlo y yo creo que ese tipo de reformas, si es una opinión personal, requiere de un amplísimo respaldo político. Mariana, vuelvo contigo. Sí, la Asamblea General tiene pendiente reunirse para tratar el tema de la destitución de la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Que fue acusada de acoso laboral. Una comisión interna determinó que ese acoso había existido. El directorio de la institución hizo suyo ese informe, elevó todos los antecedentes al Parlamento. Eso se suma a la renuncia de Wilder Tyler, que también obliga al Parlamento a encontrar un nuevo director. Todos quienes analizan la situación de la institución de derechos humanos encuentran el origen en muchos de los problemas que ha tenido la institución en estos últimos años, en la forma en que se eligieron los directores, el reparto partidario que se hizo. Entonces, yo te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál va a ser la posición del Frente Amplio en torno a la situación de Carmen Rodríguez, la actual presidenta de la institución? Y segundo, ¿cómo se va a negociar el nombre para un nuevo cargo, ¿no? Si se va a mantener este criterio de reparto partidario o se va a volver al origen y a lo que dice la ley, que es tiene que ser alguien con credenciales, por supuesto, en el tema de derechos humanos y presentado y con apoyo de las organizaciones sociales. Personalmente, yo creo que hay que volver al origen. Pero estas preguntas que me estás haciendo me exceden, porque yo no integro la comisión, es bicameral, también importa mucho la opinión de los senadores de la República, pero hay una realidad. En política mandan los votos. Y nosotros el periodo pasado no tuvimos las mayorías necesarias para, de alguna manera, votar una integración que nos hubiera conformado de manera distinta. Entonces, todas esas temáticas que tú estás planteando y que son muy importantes, tanto la de la presidenta, como la renuncia de Wilder, como la nueva conformación, bueno, son preguntas que hay que hacerle a los compañeros que integran la comisión bicameral. Yo en este momento no estoy en condiciones porque no tengo toda la información como para trasladarles a ustedes una respuesta contundente. Sí me parece que hay que jerarquizar la voluntad del legislador cuando construyó la ley. Y hay que poner directores y directoras capacitados, propuestos básicamente por organizaciones que tienen vasta experiencia y trayectoria en estos temas. Mauro, vuelvo contigo. Una más electorera, así más de politólogo. Escuchamos también que en esta reunión que tuvo la bancada con el presidente había, por supuesto, diputados que representan al interior del país, sí, donde claro, la competencia por las elecciones departamentales y municipales se vive con otro filo que no vivimos acá en Montevideo, está claro, ¿no? El clima electoral no es el mismo Montevideo que el que hay en muchos departamentos del país. Trascendió que algunos incluso le pidieron al gobierno, al Poder Ejecutivo, que bueno, más presencia en el territorio, más apoyo en esos departamentos donde el Frente Amplio tiene la expectativa de competir y de poder hacerse con los gobiernos departamentales, en muchos casos por primera vez, ¿no? Lugares donde el Frente históricamente no ha sido competitivo y ahora podría llegar a serlo, ¿no? Eso por un lado, si eso fue así, y qué respuesta hubo del Poder Ejecutivo. Y por otro, llevarte a la discusión que han tenido en las últimas horas con el tema de la creación de los nuevos municipios, ¿no? Que parece un tema que es muy relevante, la discusión por 3 municipios nuevos, uno en el departamento de Florida, 2 en el departamento de Rocha. Es una discusión que como que se ha entreverado un poco, porque en realidad hay una cuestión allí que mandata la ley, que es una creación por el nivel de población, ¿no? A partir de conocidos los resultados del censo, en estas localidades tiene que haber municipio, pero bueno,
son lugares donde en el mes de octubre, en el mes de noviembre, el Frente Amplio votó muy bien, por lo tanto está como la razonable expectativa que en estos nuevos municipios podría ganar la izquierda, y eso a algunos nos hace hipotetizar que por ahí viene la negativa de los partidos tradicionales de avanzar en la creación de estos municipios para este periodo electoral, ¿no? Nadie niega que se puedan crear para el próximo, pero habiendo elecciones de aquí a un mes, bueno, esa discusión está un poco trancada. Contanos un poco cómo se resolvió esa discusión, Bien. si está resuelta, y ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo para dar una mano al Frente Amplio? Lo primero, el Poder Ejecutivo tiene que gobernar, tiene que ocuparse de los temas de gobierno, de la campaña electoral se tiene que ocupar el Frente Amplio. El presidente ya estuvo 5 veces en 30 días, reitero, en el interior del país. ¿Va a ir a Minas y Yo Abril? no recuerdo, A La bueno, Valleja. eso hay que preguntarle al presidente. Porque le pidió al diputado de La Valleja que vaya a Minas y Abril a darme Eso hay que preguntarle al presidente. Él ya estuvo 5 veces. Me parece que es un hecho relevante que cada 5 días, en 30, el presidente tenga una participación en alguna actividad que se geste en el interior. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sucedió ayer fue una situación compleja. No se tuvo los votos, pero no para la creación de los municipios, porque la ley prevé que esos municipios, el de Punta del Diablo, Barra del Chuy y 25 de Mayo, se van a crear. La discusión radicaba Si ahora en si se votaba la autoridad constituida de cada municipio en la elección de mayo o el próximo periodo. El Partido Nacional y el Partido Colorado, bueno, en realidad toda la oposición, Saya incluido, votaron en contra de esa posibilidad que el Frente colocaba sobre la mesa. Acá lo que hubo fue falta de voluntad política. Es tan sencillo como eso. Porque los resultados del censo se tuvieron creo que el 10 de diciembre del pasado año, o sea que ya se sabía allí que existía la cantidad, que los requisitos que se necesitaban para instalar los municipios estaban, y si el presidente de la calle hubiera tenido la voluntad, lo hubiera mandado el día 11. Y eso no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque hay un cálculo político que hacen algunos, no todos, algunos, y que da cuenta de que el Frente Amplio puede ganar en esas 3 localidades. Y por lo tanto pueden perder los gobiernos departamentales, tanto de Florida como de Rocha. Es lamentable. Es un cálculo muy cortoplacista. Es lamentable que se tenga la calculadora debajo de la mesa para ese tipo de circunstancias, porque de los 130 municipios que hay, ¿en cuántos gobierna el Frente Amplio? Sí, Les en la pregunto a minoría. ustedes. Sí, 20 y pico. Si actuáramos igual, no lo votaríamos absolutamente ninguno. Entonces, es lamentable que eso suceda. Yo quiero sí jerarquizar la participación del diputado Blanco Rocha, que votó junto con el Frente Amplio. Pero bueno, son circunstancias que van a suceder habitualmente. En algunos casos, como en el tema Casmo, vamos a tener los votos, y en otros casos, como el de ayer, no lo tendremos. Habrá municipios, pero en 2030, digamos. Habrá municipios, pero no se va a competir por la constitución de ese Consejo Municipal ahora en mayo, sino el próximo periodo electoral. Mariano Tucci, gracias por tu visita. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hacemos una pausa y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque de lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con mis compañeros Mariana Contreras y Mauro Casa. Hoy, Mauro, en el primer bloque con la charla con Mariano Tucci, con el diputado del Frente Amplio, marcabas eso, ¿no? Como la novedad de esa reunión de Yamandu Orsi con el gabinete, con la bancada, en realidad, del Frente Amplio. Lo marcás como algo especial. ¿Qué le destacás a eso? A mí me parece súper interesante lo que pasó, ¿no? Porque después de un mes y medio en el que hemos sido todos bastante críticos, en el sentido de que, bueno, no hay anuncios relevantes, no hay buque insignia, parece que la agenda del Parlamento va por un lado, la del Poder Ejecutivo no está muy clara, el Poder Ejecutivo logró estructurar todo el tema venias y el armado del gobierno, es importante, pero hasta ahora no había muy claro los mensajes de cuáles iban a ser las prioridades de política pública. Creo que ahora hubo un mojón el otro día, ¿no? Es como que habemos gobierno a partir de esa reunión. ¿Por qué lo digo? Porque Presidencia, específicamente Presidencia, trabajó en el armado de un documento que se encabezaba con la frase de decir, bueno, si todo es prioridad, nada es prioridad, muy importante, diciendo, bueno, estos son los 60 compromisos que asume el gobierno del Frente Amplio, retoma esta idea de los compromisos, ¿no? De la campaña electoral, del sabremos cumplir, de esta idea de no hacemos promesas, sí hacemos compromisos, y generó un trabajo como de matrizar esos compromisos de alguna manera, de colocarlos en la órbita de ministerios específicos. Hay una jerarquización que a mí me parece muy relevante de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Es un organismo que se creó con la LUC, pero que en el periodo pasado no tuvo demasiado vuelo político. De hecho, no teníamos demasiado claro quién estaba al frente de esa agencia. Creo que estuvo Odicio en un momento, pero era una agencia que no tuvo demasiada preponderancia. Ahora está Gustavo Leal.
Gustavo Leal, que sonó mucho para el armado del equipo de seguridad del gobierno, finalmente no ocupa ese rol, pero es una figura importante dentro del Frente Amplio, es un técnico con mucha espalda política, queda al frente de esta agencia y pareciera que el rol de esta agencia va a ser monitorear justamente que estas 60 prioridades que van a estar en la órbita de ministerios específicos que quedan a cargo, más allá de que muchas son interinstitucionales, va a haber un ministerio específico a cargo de cada una de ellas. Esta agencia va a quedar a cargo de un monitoreo cada pocas semanas, mensual, y un poco como que Presidencia le tiró la pelota a los ministerios de decir, bueno, estas son las prioridades para cada ministerio, devuélvanme de acá a 2 o 3 semanas una hoja de ruta. Le pidió a Presidencia un trabajo específico a sus ministros, es decir, devuélvanme cuáles tienen que ser los mojones calendarizados para avanzar en cada uno de estos objetivos y tener claro si cada objetivo va a requerir o no de discusión parlamentaria y si cada objetivo va a requerir o no de refuerzo presupuestal. 2 temas importantísimos, porque hemos dicho aquí, el gobierno tiene que hacer el máximo esfuerzo para evitar el bloqueo parlamentario. Por lo tanto, me parece muy astuta la estrategia de decir, vamos a avanzar lo más que podamos con el marco normativo vigente. O sea, no me traigan 61 proyectos de ley, le está diciendo, o 63, creo que son 63 proyectos de ley, sino que dentro de estas prioridades marquemos dónde es indispensable que pasemos por el Parlamento o dónde se puede avanzar con el presupuesto actual y con la normativa actual. Todo esto, quizás para el televidente le parece súper aburrido, pero a mí me parece que este es el armado del gobierno. ¿No? Esto es específicamente, bueno, hay una hoja de ruta, la idea es que después todo esto sea el borrador inicial para la ley de presupuesto, ¿no? O sea, de aquí al trabajo que se va a hacer en agosto, bueno, creo que hay un mapa. Mariana. No, yo coincido con esto de que después de la reunión de Orsi con la bancada, parece haber como un mapa de trabajo, ¿no? Sobre todo si se lo compara con la conferencia de prensa que había habido unos días antes y que por lo menos a mí me había dejado como medio con sabor a poco, porque no se hicieron grandes presentaciones, se dijo algo del Casmo, se dijo lo del proyecto Neptuno, que además lo del proyecto Neptuno es muy llamativo, porque ahí Orsi volvió a decir que no están de acuerdo, que no les queda más remedio que negociar, dijo con las cosas que no estaban de acuerdo, mencionó 2 de los ejes de los que se ha hablado siempre, las cuestiones ambientales, las cuestiones de gestión, qué sé yo, pero omitió un tema fundamental, que es el tema de la inconstitucionalidad de ese acuerdo que se hizo. Algo que decía el propio Ortuño, por ejemplo, cuando era director de ACE, de OCE, perdón. Entonces, decís, pero ¿y cómo? Si vos entendés que es inconstitucional, ese contrato es nulo. Si es nulo, no hay que pagar un peso. Y el presidente no nos ha explicado por qué ahora dejó de ser inconstitucional. Eso es algo que el Frente Amplio de San José dice, también el propio Ortuño, como acabo de decir, y desapareció del... Entonces, yo en esa conferencia quedé como... ahora es verdad que hay un mapa, pero también es verdad que hay toda una parte de ese mapa que necesita muchos acuerdos. Sí. Y un poco lo que dice Mauro, que es clave evitar también el bloqueo parlamentario, ¿no? Ver cómo hace el Frente Amplio para negociar y que no todo, a veces no ¿Y todo qué pase es por lo el que Parlamento. negocia? Bueno, también, ¿no? Porque, pero ahí hay un tema, ¿qué es lo que está dispuesto el Frente Amplio a resignar para obtener otras cosas? Viste, hay que poner un ojo. El tema del sistema de salud, bueno, el tema del propio proyecto Neptuno es parte de una negociación más allá de las empresas y por eso ahora ya la inconstitucionalidad desapareció. Son preguntas que uno se hace. Sí, hay un tema aparte con la negociación parlamentaria que hay que decirlo claramente. Hay un problema con el Partido de Identidad Soberana, el partido de la familia Salle, que es que el partido de la familia Salle no tiene agenda. Por lo tanto, o sea, no tenés nada para negociar. Eso lo escuché off the record a legisladores de la Cámara de Diputados que te dicen, claro, ¿por qué es más fácil negociar? ¿Con Cabildo Abierto o con el Partido Independiente? Porque son partidos que tienen agenda, o sea, tienen propuestas. Entonces te vienen con propuestas y decís, mira, yo te puedo llevar esto, si vos me llevas esto, y bueno, y arranca la negociación. Se llega o no se llega a un acuerdo, pero hay para poner arriba de la mesa. El partido de la familia Salle lo que tiene son postulados maximalistas, en su enorme mayoría absurdos y carentes de cualquier sentido, con los cuales no se puede negociar nada, porque cuando te piden generar, por ejemplo, una comisión preinvestigadora de lo de la pandemia, nada, vienen con un mamotreto de 5.000 páginas que no va para ningún lado. Entonces,
Eso hace que hasta ahora los frenteamplistas lo que están haciendo es tantear a los Haya y decir, pero ¿ustedes qué quieren? O sea, traerme cosas con las cuales podamos negociar. No las hay, no tienen una agenda concreta, operativa, con la cual poder trabajar en el proyecto de ley. Por lo tanto, va a ser muy difícil que esos dos votos acompañen cualquier iniciativa del Frente Amplio. Ahora se sigue marcando esto que hablábamos en el primer bloque con Mariano Tucci, ¿no? Esas declaraciones, por un lado, técnicas de Odone, ¿no? Que parece que le habla siempre a los mercados, como tratando de calmar un poco, y después las políticas, ¿no? Te sale Caggiani, sale Tucci a decir, bueno, es una bomba que nos dejó el gobierno de la calle Pou. ¿Eso vos pensás que eso va a estar presente a lo largo casi de todo el periodo, más o menos? El Frente Amplio siempre es el Frente Amplio, ¿no? A veces ahora como uno se sorprende por cosas que, digo, siempre fue así. En el primer periodo de Tabaré Vázquez, los comunistas hablaban de un gobierno en disputa, y lo hablaban en esos términos, y en el segundo gobierno, en el gobierno de Mujica, había los dos equipos económicos, y se hablaba en esos términos. O sea, siempre en el Frente Amplio es un deporte de contacto, digamos, se juega fuerte, dejan la patita, o sea, es así. Entonces no me parece estrictamente un problema eso. Y creo que vamos a tener mucho de esto, porque Orsi está mostrando que esto que él marcó como un perfil en la campaña, en la intendencia de Canelones, lo va a mantener en la presidencia. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a un estilo diferente. Es un presidente que cree en esto, cree en este diálogo, cree en esta horizontalidad. Y es un presidente que, como decía Tucci, se sienta en una reunión a tomar nota, escucha a todos los parlamentarios, marca algunas líneas. Pero bueno, no vamos a tener esa cosa vertical de, bueno, el presidente desde arriba bajando el lineazo. Entonces, si el presidente deja jugar, bueno, el Frente Amplio es amplio y diverso y todas estas miradas van a estar arriba de la mesa. Sí, después también queda presente, ¿no? Lo hablábamos esta semana, desde la comunicación, que es lo que va a plantear Orsi, si va a ser muy parecido a lo que hizo en la Intendencia de Canelones, esto que vos decías, Mauro, ¿no? De estar un poco más en el terreno, de estar cerca, de tomar apuntes. No creo que tenga ese perfil tan mediático que tenía la calle Pou, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente todos los días estaba presente en los medios. También lo tenía Mujica, ¿no? En su momento. Mujica, ni que hablar. La reunión esta, por lo pronto, de bancada, te da la idea de que esa cuestión presidencialista se disuelve no está tan presente. un poco, ¿no? Hay que ver esa mirada al interior que decías vos, ¿no? Sí, para mí es interesante. Igual, yo creo que a priori no debería ser algo o una crítica. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Tenemos presidentes muy personalistas en el Uruguay, solemos tener presidentes con una impronta muy personal. Yo creo que Orsi está buscando una suerte de bisectriz entre lo que fue Vázquez, que era Vázquez II, el silencio absoluto, ¿no? El profundo y prolongado silencio de Vázquez II, donde realmente hubo una carencia enorme de comunicación de torre ejecutiva. Yo recordaba, no sé, cuando fue todo aquel lío de los autoconvocados de Un Solo Uruguay, donde Presidencia mandó a un periodista a dar una conferencia, a dar una cadena nacional, ¿no? Sí. Increíble. O sea, Presidencia delegó la comunicación de gobierno en una persona que venía de los medios de comunicación que no integraba el gobierno. Bueno, un hito, ¿no? En lo que era el silencio desde el gobierno. Y bueno, y el otro extremo que fue la calle Pou, que parecía que era el ministro de todas las carteras, digamos, ¿no? Y era el intendente de todos los departamentos. Estaba presente de una manera absoluta. Creo que Orsi ensayó un camino propio, no es ni el silencio vasquista ni la hiperactividad de ir a todas de la calle Pou. Se puede explorar un camino intermedio, ¿no? Total, porque acá nosotros en Uruguay algo. tuvimos los dos modelos, digo, desde Mujica y la calle Pou, que tenían una presencia muy grande, hasta esto que decías de Tabaré Vázquez, por ejemplo, en su segundo periodo, ¿no? Capaz que va a ir un poco más por el medio. Está buscando su tono, ¿no? Pero va a ser nos vamos a tener que acostumbrar a un presidente que, bueno, tiene este estilo. Ajá, bueno, y queda poco ya estamos en el final, ¿no? Queda poquito para la elección de mayo. ¿Imaginan que va a calentarse un poquito más los motores en la campaña o lo ven más o menos así? Viene como poquita la elección cosa. nacional, ¿no? Pero la elección nacional en el último tiempo creo que el último mes fue que calentó un poquito más ahí. Sí, pero en Montevideo, que es lo que yo puedo hablar, porque es lo que conozco más, me da la sensación de que todo viene como muy tranquilo. Las últimas encuestas lo dan muy despegado. La cosa es en el interior hay departamentos que están muy competitivos. Muy competitivos, ¿no? Sí, y que se juega mucha cosa más allá del resultado, ¿no? Sí. Yo pienso Artigas, Salto, ahora Soriano, ¿no? Donde pasaron cosas importantes en la política, que me parece que el resultado nos va a hablar también de la sociedad que somos. Sin duda, y nos va a dar para analizar mucho más después con ustedes, que saben mucho de esta cosa. Nos tenemos que ir, se nos terminó el tiempo. ¿La seguimos otro día? Cuando quieras. Gracias, Mariana, gracias, Mauro. Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.